Continuamos con las propiedades de la división de números enteros y en esta particular operación me gustaría también abordar las diferentes formas en las que podemos representarla, así como el nombre de sus elementos, igual que lo hicimos en las propiedades de las operaciones anteriores. Iniciamos con la famosa división de cajita o de casita, perdón, en la que el dividendo, por ejemplo, en este caso 40, va dentro de la casita, el divisor fuera, el cociente o resultado encima de la casita y el residuo debajo del dividendo. En este caso, el residuo cero me indica que tengo una división exacta. Esta misma división también se puede representar como 40 entre 8, que es igual a 5, y si se dan cuenta, el dividendo va antes del signo de división y el divisor después. También la podemos representar como dos puntos en donde los dos puntos juegan el papel del signo de división, pero también se puede representar como una fracción. De hecho, una fracción es una división en donde el numerador juega el papel del dividendo y el denominador juega el papel del divisor. En este caso tenemos como resultado 5. También recordamos que en la división debemos de aplicar leyes de signos, en donde el principio básico es el mismo. Si yo divido dos números con signos iguales, tendré como resultado un número positivo. Y si yo divido dos números con signos opuestos, tendré como resultado un número negativo. Pero ahora sí procedamos a explicar cada una de las propiedades. Iniciamos con la propiedad fundamental. Ay, perdón, aquí me faltó una L. Que me dice que cuando la división es exacta, entonces debe de cumplirse una igualdad. Esta igualdad me dice que el dividendo debe de ser igual al producto del divisor por el cociente. ¿Cómo así? Realicemos esta división muy simple, en donde mi cociente es 5 y mi residuo es 0. Como podemos ver, esta división es exacta, entonces se debe de cumplir la siguiente igualdad. El dividendo, que en este caso es 50, debe de ser igual al producto del divisor por el cociente. En este caso, 50 es igual a 50. Nos damos cuenta que esta igualdad debe de mantenerse mientras la división sea exacta. Pasamos ahora a la propiedad que nos dice que la división es una operación no interna. ¿Qué significa esto? Bueno, específicamente para el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros, la división no es una operación interna. Esto significa que no necesariamente si yo tengo un número entero o natural, en este caso, dividido entre otro número natural, me vaya a dar como resultado un número natural. De hecho, si nosotros realizamos esta división, tenemos como resultado 2.5 o 5 medios. Si se dan cuenta, estos dos números son números racionales. Por lo tanto, en este caso, la división no es exacta y la división entre estos dos números naturales no me da como resultado otro número natural. De hecho, me da como resultado un número racional. Veamos el segundo ejemplo en el que tengo un número entero negativo dividido entre un número natural o un número entero positivo. En este caso yo esperaría que el resultado me diera un número entero o perteneciente al mismo conjunto al que pertenecen los elementos de esta división. Sin embargo, nos damos cuenta que en este caso obtengo menos un tercio. Aquí tengo otro número racional que me comprueba que la división es una operación no interna. Pasamos a continuación a la propiedad no conmutativa, que me dice que el orden de los elementos de una división
sí influye en el resultado. No es lo mismo que yo tenga 4 entre 2 que 2 entre 4. De hecho, 4 entre 2 es 2, pero 2 entre 4 es 1/2 o 0.5. Pasemos al elemento neutro. En el caso de la división, el elemento neutro es el 1, puesto que no importa cuál sea el número que yo divida entre 1, siempre me va a dar como resultado ese número. Por ejemplo, 4 entre 1 es 4, 8 entre 1 es 8, menos 2 entre 1 es igual a menos 2 y así sucesivamente. Y aquí en la división se agrega una propiedad muy interesante, que es la propiedad del cero, en la que conectamos un poquito con la propiedad no conmutativa, ¿no? En donde el orden de los elementos sí influye en el resultado. No es lo mismo dividir 0 entre cualquier número que cualquier número entre 0. De hecho, el 0 dividido entre cualquier número siempre me va a dar 0. Esto es 0, 0 entre menos 2 es 0, 0 entre 100 es 0 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando yo divido 4 entre 0? Bueno, cuando esto sucede, decimos que no existe solución dentro del conjunto de los números reales. Es el famoso error o indefinido que sale en cualquier calculadora cuando intentamos obtener o meter una operación parecida. Y bueno, esto es todo y continuamos con las propiedades de la potencia.